periodista que admiramos y respetamos. Ella es coordinadora de información en la revista Contralínea, periodista de investigación, la querida Nancy Flores, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes también a tu audiencia. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias. Oye, Nancy, hace rato hablaba de la necesidad también de concientizar desde nuestras trincheras informativas. En este caso, luego de la tragedia, creo que la peor tragedia migrante de la historia moderna de Estados Unidos, con 50, por lo menos 50 hasta ahorita fallecidos en la caja de un tráiler, aparentemente asfixiados. Por ahí de la mitad serían mexicanos de origen, algunos otros hermanos de otros países, todavía algunos sin confirmar su identidad y su nacionalidad. Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha señalado que desde Texas, en el último tuit que publicó Marcelo Ebrard, desde el centro médico Vista Medical Center, informa el cónsul Rubén Minuti que hay 2 mexicanos hospitalizados deshidratados que reciben atención médica ahora, y dice que informará en cuanto confirmen identidades, así dice Marcelo Ebrard. He mencionado que en los medios corporativos ha habido un desentendimiento, un olvido del tema migrante, y por ende no ha habido una concientización a ambos lados de la frontera de esto que termina en tragedias así en muchas ocasiones, y que solamente cuando hay sangre o cuando hay muertos aparecen los medios corporativos, los medios tradicionales. ¿Tú crees que haga falta una concientización como lo menciono, o no es parte desde tu perspectiva de nuestros compromisos con las audiencias? ¿O qué piensas de esto que planteo, que es dolorosísimo? Veo que también le has dado seguimiento en tus redes, Nancy Flores. Sí, Vicente, pues como tú dices, es un momento muy doloroso, yo creo, para todo el país y también para otros países, sobre todo centroamericanos, que tienen esta misma problemática. Y por supuesto que sí hay que concientizar, es que las personas llegan a un grado de desesperación de tal magnitud por la falta de oportunidades, en algunos casos por la violencia, en otros casos también hay que recordarlo, el propio calentamiento global, el cambio climático está también generando desplazamientos forzados, y esto es algo que se repite no solo en la frontera de México con Estados Unidos, en este caso en territorio tejano, sino incluso en otros rincones del planeta. Ya veíamos lo que pasaba recientemente en Melilla, allá en España, y es que es una tragedia que se vive pues de parte de todos los pueblos en situaciones difíciles, en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza extrema, y que pues hasta ahora a nivel global pues no se ha podido llegar a un consenso para enfrentar la problemática. Entonces sí es un momento muy difícil para la comunidad migrante. Me parece que incluso podríamos estar hablando de una de las tragedias pues más terribles de los últimos años, pero recordar que ha habido otras, que este asunto de los tráileres que son abandonados, pues es algo recurrente, no es algo que no suceda, y también decir que pues es parte, responsabilidad también de ambos países, no solo de México o no solo de los países centroamericanos, sino también de Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue alentando al final del día también estos modelos de explotación laboral que pues incluyen a las personas indocumentadas. Es decir, en vez de propiciar
una migración ordenada, una migración con un sentido humano para darle cobijo pues a las personas que no tienen oportunidad en sus países o que viven situaciones de violencia, alienta este tipo de migraciones que implican al crimen organizado, ¿no? No hay que olvidar que todo esto es una red de tráfico de personas que forma parte de también estas finanzas que nutren al sistema capitalista, al modelo capitalista, porque también hay que decirlo que esta economía sumergida forma parte del equilibrio del sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues al final hay que ser conscientes de que cuando las personas se embarcan en un viaje de esta naturaleza, pues un porcentaje importante va a acabar en una situación trágica y en muchos de los casos en muerte. Es un riesgo a la vida el pasar, el cruzar pues hacia el llamado sueño americano. Es un riesgo real y es momento de que las naciones del mundo estuvieran ya consensuando una estrategia para enfrentarlo, porque como ya decía hace un momento, no es algo que se reduzca a la frontera de México con Estados Unidos, es algo que está pasando a nivel global. Y también hay que decirlo, sin afán de, obviamente, de golpeteo, el propio presidente lo admite, que su deseo de que la migración sea por voluntad y no por necesidad no está cristalizado. En el México de la Cuarta Transformación todavía hay miles de personas que deciden irse a buscar el sueño americano, que en este momento, a pesar de que hay un proceso de transformación en México, así lo creo, pues todavía no llegamos al punto en el que la migración sea opcional, que sea una decisión, una voluntad, no una necesidad. Y creo que no exagero y no es una crítica malsana hacia esta transformación de México. Para que también se entienda a ambos lados de la frontera que por qué la gran mayoría, todo parece indicar así, eran mexicanos, o al menos es lo que ha reportado el canciller y el cónsul de San Antonio. Por lo menos la mitad o por ahí de los fallecidos son de origen mexicano. Habla también de una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que debatir y que tenemos que analizar. Sí, se está viendo hacia los pobres. Sí, se están dando apoyos a los más necesitados. Pero esto tampoco ha logrado cerrar la llave, si me permiten la expresión, de ese flujo de personas que buscan una mejor vida, en este caso en Estados Unidos. Nancy, si quieres un comentario, una reflexión para cerrar sobre este tema y hacerte un par de planteamientos sobre lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea y los temas que precisamente están vigentes. Pues es que es muy difícil, Vicente, que se cierre esta brecha que existía y que se profundizó en el neoliberalismo. Hay que recordar que un puñado de personas se volvieron inmensamente ricas, sobre todo a partir de las privatizaciones que ocurrieron en los sexenios de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid y de Ernesto Zedillo, sobre todo, que continuaron, por supuesto, con Vicente Fox y después con Felipe Calderón e incluso con Enrique Peña Nieto hablando del tema energético, ¿no? Un puñado de personas y sobre todo transnacionales han hecho de México
pues una tierra de saqueo, es decir, esto que padecimos por más de 36 años, pues no se puede cerrar en 3 años, es imposible, no se tiene una vara mágica para acortar estas brechas que se tienen entre los más ricos y los más pobres. Y pues no basta, en muchas familias no basta el apoyo económico que llega a través de los programas sociales porque las necesidades son muchas. Entonces, pues sí, un poco la desesperación en la que entran estas familias tiene que ver con la premura de qué vamos a comer el día de mañana, que si los hijos tienen que ir a la escuela, si se requiere dinero para, pues, no sé, tener una casa digna, para vestido, para, ya no digamos, ni siquiera todos los derechos a los que tenemos, ¿no? La diversión, el aspecto cultural, pues eso queda incluso de lado, ¿no? Sino lo más prioritario, vestimenta, educación, salud, comida. Y en ese sentido, pues, no, 3 años no te generan esta estabilidad económica en la mayoría de las familias. Es un hecho que sí sirven los programas sociales, que sí han paliado de alguna manera esta pues pobreza extrema, y ahora lo estamos viendo en el tema de cómo se encuentra la economía en crisis a nivel global, y en México pues de alguna manera se ha ido conteniendo esta inflación y sobre todo la crisis que se vive al interior de las familias, pero esto no basta para que todas las familias se encuentren en la misma tesitura, y esto pues obliga a pues a muchas personas a tener la convicción de migrar para encontrar mejores condiciones y sobre todo para ayudar a sus familias. Y pues esto es realmente muy difícil que se erradique, yo creo que ni siquiera en una década, o sea, porque al final el modelo que estamos padeciendo todavía descansa en esos sistemas capitalistas donde unos pocos concentran la riqueza y unos muchos explotados, además saqueados en la riqueza que provee el propio planeta, pues son en los que descansa esa riqueza de los muy pocos. Y en ese sentido, pues tendría que ocurrir algo mucho más profundo, una transformación mucho más radical, que no creo que se pueda acceder y que todavía no encontramos un modelo económico que sea justo y que provenga de una discusión global, porque también aquí estamos inmersos en la globalidad y en ese sentido pues todavía es un poco más difícil. Cuando vemos cómo los gobiernos progresistas son atacados desde el imperialismo, específicamente desde los intereses de Estados Unidos, pues nos damos cuenta que no basta con la propia voluntad de un pueblo, no basta con los modelos democráticos que se han ido construyendo en las naciones latinoamericanas, que es el caso que nos ocupa ahora, sobre todo Centroamérica, por la tragedia de la que estamos hablando, sino que se requiere más bien como un cambio más universal, como una visión más global de que esto no puede seguir así, no puede seguir así, no solo por la tragedia que padecen los seres humanos, sino por la tragedia que padece el propio planeta con el cambio climático. Entonces, nos hace falta imaginación como humanidad para enfrentar estos problemas, y es obvio que un gobierno, pues por mucha buena intención que tenga, por mucha transformación que quiera hacer, pues no le alcanza, y menos en 3 años, Vicente. Nancy, ¿cómo ves el caso de García Luna? Los fiscales piden al juez que los abogados defensores de García Luna sí vean lo que piden, tener acceso a las pruebas, pero que no se las muestren al acusado, en este caso al ex superpolicía de Calderón, por considerarlo peligroso por los planes para supuestamente desaparecer, asesinar, aniquilar a posibles testigos como el rey Zambada y el propio Luis Cárdenas Palomino. Intentan desestimar
no darle credibilidad a la periodista que dicen que sería la misma que está criticando sin base, sin sustento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos creemos que se trata de Anabel Hernández, la señalada por los fiscales y por los abogados defensores. Este caso de García Luna, que creo que nos deja mucho para el análisis. El propio presidente lo ha retomado una y otra vez en las mañaneras, y que tiene a Felipe Calderón muy calladito en este sentido. Felipe Calderón, que no se ha pronunciado, tal vez, solo tal vez porque son muy mal pensado, Nancy, haciendo buena aquella de que todo lo que diga será usado en su contra. Nancy, ¿cómo ves? Pues es que Felipe Calderón tiene mucho que explicar en torno al caso de Genaro García Luna. Hay que recordar que Genaro García Luna en su momento era considerado como el supersecretario por todas las encomiendas que le daba Felipe Calderón, y en este personaje descansó una buena parte de la estrategia que se suponía que era una guerra frontal contra el narcotráfico, y que pues a la larga desde entonces ya se tenían evidencias y lo fuimos publicando varios colegas periodistas, incluso aquí en la revista Contralínea, pues también fuimos dando seguimiento a esa supuesta guerra contra el narcotráfico, y todas las evidencias lo que apuntaban es que se estaba beneficiando claramente al cártel de Sinaloa en este juicio que se lleva allá en Estados Unidos en contra del entonces supersecretario de Calderón. Pues se ha revelado cómo este nexo pues existía a un nivel digamos macro, ¿no? Es decir, el secretario de Seguridad Pública aliado directo del cártel de Sinaloa, proveyéndole de información privilegiada, información que provenía de la inteligencia nacional, pero sobre todo de esta cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un tema que no va a parar aquí, y que es lógico en el caso de los fiscales que estén pidiendo que esta información, que el acceso al expediente sea restringido solo para que la defensa tenga elementos para, pues de alguna manera ir respondiendo a esto, pues no llegue a manos esta información de Genaro García Luna, porque pues en él no se puede confiar, y no se puede confiar por todo esto que ha salido a la luz, que tiene que ver con el hecho de que planeara pues lastimar a los testigos en este juicio, y que aún se sospecha tiene la capacidad operativa de llegar a hacerlo, es decir, de que pueda dar órdenes a personas que están afuera, que no están encarceladas en este momento, y que estos actúen en función de los intereses de Genaro García Luna, un personaje que se ha declarado inocente cuando a todas luces las evidencias estaban desde el propio sexenio de Felipe Calderón Hinojosa de cómo se tejían estas alianzas con el cártel de Sinaloa, cómo se le protegía y cómo el propio cártel vivió su mejor momento. No hay que olvidar, Vicente, que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa los cárteles mexicanos, pero sobre todo el cártel de Sinaloa, vivió una expansión mundial. En ese sexenio se convirtió en el principal proveedor de drogas a los mercados más grandes de drogas ilegales. Estamos hablando del mercado estadounidense, pero también del mercado europeo, y se le localizaba o se le ubicaba teniendo negociaciones con varias de las principales mafias a nivel global, y también en más de 50 países tenía presencia esta organización criminal de Jesús Guzmán Loera, entonces comandada por el Chapo Guzmán, y ahora pues ya de manera más fraccionada a partir de la extradición de este personaje. Y entonces en ese sentido pues es un caso emblemático de la corrupción, de cómo la
la corrupción tocó la puerta de Los Pinos y pues también de cómo hasta la fecha el expresidente Calderón pues no tiene argumentos para decir por qué descansó parte de su principal política, una política que nos metió en esta otra tragedia humanitaria que estamos viviendo, que no podemos salir de esta espiral de violencia por su culpa, pues no tiene los argumentos para decirnos por qué estaba en manos de un criminal, de un delincuente, porque eso es lo que fue Genaro García Luna en aquel sexenio y en los sexenios previos, porque no hay que olvidar que él venía de los sótanos del CISEN, del espionaje político y de estas actividades ilegales que se hacían desde este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y después pues pasa por prácticamente todas estas corporaciones, ¿no? Después por la policía y luego ya como secretario de Seguridad Pública haciendo lo que quería. Así es, mi querida Nancy, estaremos al pendiente de este caso porque seguro estoy que no estamos ni cercanos a ver todavía lo mejor de lo que se viene en el caso de Genaro García Luna, y ustedes muy juiciosamente han dado seguimiento en la revista Contralínea. Estamos al pendiente de esta edición. Hoy Sósimo Camacho le hizo planteamientos al presidente sobre el caso que involucraría a Mario Delgado, al propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. En fin, andan con todo, querida Nancy, y también pues esperemos que cada vez avance más el proyecto de las mañanas en el canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a las trincheras de Contralínea y obviamente a las tuyas también en redes sociales, querida Nancy? Claro, nuestra página es www.contralinea.com.mx. Ahora nuestro programa en vivo ha cambiado de horario. Estamos a las 10 de la mañana, a ver cómo nos va en este nuevo horario. Y pues estamos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Contralínea. En Twitter estamos como @Contralínea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Pues Vicente, para mí siempre es un gusto platicar contigo y tener pues este contacto con tu público que siempre está pues atento a estos importantes temas. Y en el caso de García Luna, pues sí decir que como mexicanos tenemos la obligación de enterarnos de quiénes son los personajes que nos gobernaron en el pasado para entender por qué estamos en la situación que enfrentamos en estos momentos, en este caso en materia de violencia y de inseguridad. Pues la única manera de comprender nuestra realidad actual es siempre revisar lo que nos pasó en sexenios anteriores. Claro que sí. Estamos al pendiente, mi querida Nancy. Te mandamos un abrazo, saludos a todos en la redacción y obviamente al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gracias, Nancy. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.